Bueno, vamos a dar inicio a esta grabación. La primera, el vivo, no se grabó, así que lo estoy regrabando. Por cualquier cosa rara que puedan escuchar, sentir, quizás vaya un poquito más rápido que lo que haría normalmente. Bueno, bien, empezamos esta clase con un breve repaso de lo que estuvimos viendo hasta aquí. Eh, para ir recapitulando que hemos visto muchas cosas, ¿sí? En primer lugar, en la primera clase vimos, para empezar, vimos qué era el framework Netcore y en qué se diferenciaba de su antecesor, el framework .NET. Vimos un poquito por encima las diferencias, vimos que Netcore estaba diseñado sobre la base del framework anterior, del framework .NET, pero este estuvo totalmente pensado para la performance, pensado, o sea, se hizo desde cero el framework, pensado para ser multiplataforma, etcétera. Vimos también qué es lo que era un IDE como Visual Studio y en qué se diferenciaba con Visual Studio Code para aquellos que estuvieron utilizando Visual Studio Code para hacer interfaces para frontend. Vimos en qué se diferenciaba, que era un editor de texto, que Visual Studio es un IDE y algunas de las bondades que nos ofrece justamente un IDE de este calibre como Visual Studio. Entre estas cosas vimos de a poquito, fuimos por las opciones, creamos un nuevo proyecto para una web en MVC, en Visual Studio, y vimos los componentes que tiene esta solución de código por encima, explicamos un poquito cada carpeta, cada componente que básicamente qué es, de una forma básica. Vimos también qué es lo que era este enfoque del modelo vista controlador, el MVC, vimos cómo funcionaba, cuál era la conexión entre estas entidades, entre el modelo, entre la vista y entre el controlador y qué responsabilidades tiene cada uno. Vimos también, entrando ya en lo que es la programación, vimos lo que era el motor de vista Razor y lo que eran los tag helpers, analizando un poquito nuestro layout. Recuerden que el Razor es la forma que tiene MVC o que nos provee Netcore para añadirle funcionalidades a una vista a través del procesamiento del modelo. Es un motor de vista. Vimos también lo que eran los tag helpers, que eran estos tags que no son de tipo HTML, aunque siguen la misma nomenclatura, como propiedades dentro de un tag, que comienzan con ASP-algo. Y en este caso nos permitían, por ejemplo, crear links, crear vínculos hacia controladores y acciones que tengamos nosotros en nuestro proyecto, como vimos en el caso de productos y nuestra acción index. Vimos también, bueno, repasamos qué era esto, qué era el layout, para qué se utilizaba, cuál era la principal ventaja de utilizar un layout. Vimos qué era esto del render body, cómo se renderizaban vistas dentro del layout, cómo haciendo uso del layout podíamos mantener peticiones de código parciales hacia un servidor, o sea, no trayendo todo el documento HTML cada vez que instanciamos una nueva acción, sino simplemente la porción de la vista en cada momento. Vimos también el render section muy por arriba, para qué se utilizaba y para qué nos podía servir en el caso de que las vistas tuvieran script, utilizaran script propios, ¿sí? Y por último, en la primera clase abordamos lo que era el IIS Express, en diferencia del IIS, del IIS, del Internet Information Service. ¿Qué es lo que era esto? Un servicio para almacenar, para hostear webs, al igual que Apache o al igual que cualquier servidor web. Y vimos que el IIS Express era una versión muy reducida que nos proveía Visual Studio para poder ejecutar estas páginas como si estuviéramos en nuestro propio servidor y así poder ver y analizar y depurar cómo se vería esta página para los usuarios finales. En nuestra segunda clase estuvimos viendo cómo crear un nuevo controlador. Creamos el controlador para productos, el Product Controller, Productos Controller. Yo les mencioné la nomenclatura que se utilizaba para los controladores, que sí o sí debían respetar que el controller al final lo tuvieran, sí o sí, porque esta era una forma de que tiene el MVC o el Netcore para identificar
cuál es el controlador. Vimos en la primera clase también, y en la segunda vimos cómo era el enrutamiento, cómo funcionaba esto, de que no teníamos páginas físicas, sino que todo se hacía a través de este enrutamiento, a través de los controladores justamente. Y creamos este controlador para productos, el cual lo vimos que el IDE teníamos una opción para crearlo con las acciones de lectura y escritura más comunes para la gestión de un objeto, ¿sí? El create, el edit, el delete, cada uno con su acción correspondiente. Vimos que eran estos métodos de petición, los verbos HTTP, cómo funcionaba el GET, cómo funcionaba el POST y cuál era su uso dentro de este paradigma del MVC. Vimos por qué teníamos dos acciones con el mismo nombre a veces, como en el caso del create, una para un verbo de tipo get y otra para un verbo de tipo post. Recuerden que el get lo que estábamos haciendo era la llamada a la ventana en sí, que iba a tener los controles como para, por ejemplo, crear un producto, y luego el post iba a ser la acción que se ejecutara contra el servidor cuando el usuario apretara OK o aceptar para guardar ese producto, ¿sí? Por eso teníamos dos acciones con el mismo nombre pero con diferente verbo HTTP. También hemos visto un poquito ya lo que era de cara al lenguaje en sí, lo que era C#. Vimos las similitudes que tenía con JavaScript respecto a la forma de definición y el uso de la sintaxis en sí con JavaScript, y la diferencia que tenían entre los dos. Recuerden que JavaScript es un lenguaje débilmente tipado, mientras que C# es un lenguaje fuertemente tipado, y ahí radicaba mayormente la diferencia entre ambos lenguajes. Vimos cómo se declaraban variables, vimos condicionales, vimos bucles, vimos un poquito de código de cómo crear un switch, un if, ¿sí? Un for each. Vimos el bucle for each, que iba a ser muy útil, ¿sí? Y después nos dedicamos a crear una clase para nuestro elemento producto. O sea, estuvimos viendo cómo llenar la vista a través de lo que era el viewbag, lo que era esta bolsa de datos que se proveía desde el servidor hacia la vista por vez única en cada llamada a una acción, ¿sí? Que se podía usar, pero no era recomendable usarlo todo el tiempo por una cuestión de que el viewback era totalmente dinámico y no nos proveía de ninguna validación, por lo cual iba a ser bastante común que nos podamos equivocar. Para evitar esto vimos que se podían crear un modelo, una clase que la creamos dentro de Models, el producto model, que simplemente contenía los atributos que nos interesaban a nosotros de los productos que vamos a gestionar. Junto con esto vimos un poquito lo que era el paradigma orientado a objetos, vimos lo que eran los atributos y lo que era el encapsulamiento, que es lo que llevamos a cabo después sobre los atributos de esta clase. Y por último vimos cómo vincular este modelo, esta clase que hemos creado a la vista, pasándole la clase, el objeto que hemos instanciado a la vista, y en nuestra vista de productos, en nuestro index, vimos cómo utilizar la sentencia model de Razor para vincularla con una clase en particular. Y luego de esto, perdón, pudimos ver cómo podíamos utilizar el término model para acceder a este objeto que nos está mandando el servidor y hacer uso del IntelliSense para determinar los campos que tiene ese objeto en sí, a diferencia del uso del viewback. Y hasta aquí hemos llegado con el desarrollo de nuestra aplicación. ¿Cuál sería nuestro próximo paso? El paso obvio sería, por ejemplo, nosotros aquí estamos enviando un solo producto hacia la vista, hacia la interfaz, ¿sí? Que lo estamos creando aquí a mano en nuestro backend, en nuestra acción index. Pero idealmente, nosotros al tener una tabla, lo que vamos a querer hacer es listar una serie, una colección de productos y no uno solo, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a echar uso de las listas y vamos a utilizar las listas genéricas que nos provee .NET en el espacio System Collection Generics, que lo ven aquí arriba. Ya está puesto el using. Si esto no estuviera puesto, lo tendremos que agregar. El Collections Generic, ¿sí?
Este using lo que va a hacer va a echar uso de las clases ubicadas dentro de este namespace. Recuerden que el namespace era una forma que nos brinda C# para ordenar las clases dentro de estos contenedores lógicos, ¿sí? Para poder así ordenar un poquito mejor el código, ¿sí? ¿Qué son las clases genéricas que están en este ensamblado o en este namespace System Collection Generic? Nos provee .NET, nos provee implementaciones, ¿sí?, genéricas de estructuras de datos, las estándar, las más usadas, como pueden ser listas, pilas, colas, diccionarios. Se denominan genéricas porque nosotros vamos a indicarle, ¿sí? Nosotros vamos a indicarle al sistema, al crear una de estas colecciones, qué tipo de datos va a manejar. O sea, va a ser una colección, una lista, una pila, una cola, pero ¿de qué tipo de datos? ¿Sí? O sea, va a almacenar una colección de elementos string, va a almacenar enteros, va a almacenar una clase que nosotros hayamos creado, como puede ser la clase productos, etcétera, etcétera, ¿sí? De esta manera van a ser este tipo de colecciones van a ser lo que se denominan type safe, o sea, van a ser seguras respecto al tipo de datos y nos van a ayudar a que no cometamos errores como por ejemplo que intentemos insertar un elemento de tipo entero en una lista donde estamos almacenando strings, por ejemplo, o viceversa, con los subsiguientes errores que podríamos tener por hacer esto. Entonces, Microsoft a través de este espacio de nombres nos provee una implementación, lo que es una implementación de estos tipos de colecciones genéricas. ¿Y por qué son implementaciones? Porque nos desligan a nosotros la forma de manejar un array, ¿sí? Supongamos que nosotros quisiéramos manejar un array en forma de lista y desligarnos de lo que son los índices, de que la validación de que estemos insertando un objeto y no haya sobrepasado el tamaño de ese array, que haya que agregarle un nuevo tamaño o que haya que agregar un objeto en un cierto índice y que ese índice no exista o que sí exista, que reemplace un objeto, que lo mueva al costado, para atrás, todos ese tipo de funciones nosotros, si quisiéramos administrar nosotros desde un array común, todas estas cosas las tendremos que programar. Afortunadamente Microsoft ya nos provee de esto y no hace falta que programemos nada, simplemente tenemos que hacer uso de esta colección y de los objetos que en ella contienen. Algunas de las colecciones que podemos utilizar o que nos vamos a encontrar son, por ejemplo, list, que son listas, ¿sí? Las listas son lo más parecido a lo que nosotros ya conocemos como arrays de objetos. A ver, no me lo toma cuadradito. Bueno, una vez más, si no, lo dejamos así nomás. Bueno, lo dejamos así. Una lista, ¿sí? Una lista, un array. Como saben, los arrays son de índices de base 0, en donde tenemos las diferentes posiciones y donde nosotros, si queremos, por ejemplo, agregar uno, podríamos agregarlo en esta posición, agregar un objeto, podríamos agregar un objeto en esta posición, luego podríamos intentar obtenerlo, ¿sí? Todas este tipo de acciones, de operaciones, van a estar ya definidas en list mediante algunos métodos que ya vamos a ver, como puede ser el método, por ejemplo, add, el método remove para eliminar algo, ¿sí? Vamos a tener un count para determinar cuál es el tamaño que tiene este array, ¿sí? Que en este caso sería, por ejemplo, de 6. Todos estos métodos que no vamos a necesitar nosotros, ¿sí? No vamos a necesitar desarrollarlos, ya vienen incluidos en esta implementación. Por otro lado, ¿qué otros tipos de objetos vamos a tener? ¿Sí? Vamos a tener los queue, que estos son colas y hacen referencia a la forma de gestionar los datos, que a diferencia de la lista en donde podemos acceder a cualquier índice en cualquier lugar, a cualquier objeto, quitar, remover alguno de cualquier lado, las colas se basan en lo que se conoce como funcionamiento FIFO, que significa First In, First Out, como cualquier cola, que significa que el primer elemento que nosotros ingresemos
¿sí? Va a ser el que luego tomemos cuando obtengamos un objeto, ¿sí? Si nosotros en el paso subsiguiente de la lista ingresamos un nuevo objeto, pongamos así, teníamos nuestro objeto rojo. Si nosotros insertamos un nuevo objeto, este se va a insertar como primer objeto, ¿sí? Y si nosotros queremos sacar algo de la cola, siempre vamos a obtener el objeto rojo, que es el que hemos insertado primero. Ese es el funcionamiento de la cola, que es el primero que entra, es el primero que sale, ¿sí? Por otro lado, también vamos a tener lo que se llama stack o pila, que se basa en el funcionamiento LIFO, Last In, First Out. Y esto es una pila, como cualquier pila que conocemos, que la podemos imaginar mejor si la imaginamos como un recipiente vertical en el cual, si nosotros ingresamos un elemento, ¿sí?, y luego ingresamos otro elemento, cuando queramos sacar elementos, ¿sí?, lo que vamos a sacar es el último que ingresó, en este caso el azul, ¿sí? El last in, el último que ingresó, va a ser el first out, el primero que va a salir, ¿sí? O sea que los más viejos van quedando en la base y los elementos más nuevos van quedando sobre la pila y son los que se van a ir consumiendo, ¿sí? Eso es lo que hace esta implementación, a diferencia de la cola, que era lo contrario, o sea, el primero que entra va a ser el primero que sale. Y por otro lado tenemos también un tipo de colección que es Dictionary, en el cual nosotros vamos a obtener lo que se llaman pairs o pares, valor, key value, claves, valores, ¿sí? En donde nosotros vamos a definir, vamos a decir, vamos a requerir dos tipos, el tipo para el key y el tipo para el value. Por ejemplo, podemos decir, yo quiero que mis keys sean elementos enteros y que sean 1, 2, 3 números naturales. Y que mi value sea, por ejemplo, string, ¿sí? Que sea, por ejemplo, 1, que sea, por ejemplo, 2, 3 y así. Entonces estos se van a almacenar justamente como pares clave valor, en el cual luego yo como diccionario puedo decir, bueno, tráeme el elemento 3, ¿sí?, el elemento de clave 3, y puedo obtener esto, ¿sí?, el value, ¿sí?, o puedo obtener el key o el value, o podría ser viceversa, podría ir a través del value para obtener el key, ¿sí? Son diccionarios, son para almacenar este tipo de valores binarios, ¿sí?, clave, value. Todo este tipo de colecciones nos vamos a poder encontrar en este espacio de nombres. ¿Cuál vamos a utilizar nosotros ahora? Vamos a utilizar la más simple o la más extendida, que seguramente es la que más van a utilizar, que es una lista. Y como ya les mencioné, en la lista nosotros podemos definirle sobre qué tipo de elemento vamos a trabajar. Para crear una nueva lista vamos a hacer uso de el list, de la palabra list. Y fíjense que nos pide que ingresemos entre este símbolo menor y mayor un T. Fíjense, yo ahí el IDE, obviamente, si nosotros solamente abrimos una de estas llavecitas, ya nos la cierra y nos dice que debemos ingresar el T. ¿Y qué es el T? Dice the type of element in the list, o sea, el tipo de elementos que va a haber en la lista, ¿sí? Aquí nosotros vamos a tener que decir qué tipo de elementos va a gestionar esta lista. Nosotros tenemos que elegir un tipo, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una lista de tipo string, donde manejemos solamente texto. Esto sea lista texto, ¿sí? Como todo objeto, esto requiere la creación a través de la palabra clave new, ¿sí?, como ya veníamos viendo. Y la sintaxis completa sería esta, ¿sí? Lista de string, el nombre igual a new, lista de string y paréntesis.
Bien. Una vez que creamos la lista ya podemos hacer uso de la misma. ¿Cómo podemos agregar nuevos elementos? Ya vimos que tenía, ¿sí?, la función add, donde nosotros simplemente, fíjense que ya me dice que tiene que ser un ítem de tipo string. Entonces aquí voy a poner, por ejemplo, hola. Podría ser, por ejemplo, si yo después quiero remover esto a través del remove, podría remover el hola, ¿sí?, así de sencillo, porque esto es el elemento que guarda, es el elemento de tipo string. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer un add de un entero, fíjense que no me va a dejar el id, y esto viene a lo que este tipo de listas son type safe. No me va a permitir que yo haga una inserción en un entero, y me lo dice bien clarito, no se puede convertir de int a string, porque esta lista es de string. ¿Esto qué ventajas tiene? Bueno, ya vemos. Si yo me equivoco en algún momento y estoy intentando insertar un entero en una lista que solamente gestiona strings, el IDE ya me lo va a saber, me lo va a decir a través del IntelliSense. Bien. Perfecto. Nuestra lista no va a ser de tipo texto, sino que nosotros necesitamos una lista para guardar este tipo de productos model, o sea, este tipo de clase, el product model. ¿Cómo hacemos? Bueno, como vimos recién, list. Entre estos signos vamos a poner nuestra clase que vamos a manejar, nuestro tipo de ítem que va a ser product model, y acá le vamos a poner lista productos. Y vamos a crearla esta lista como un new. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a manejar el guardado dentro de la lista? Fíjense, yo voy a crear, para guardar dentro de la lista que guarda objetos de tipo producto, voy a primero crear el producto, y esto lo vamos a dejar tal cual lo veníamos haciendo, como aquí, donde teníamos la creación del objeto y agregamos los datos. Pero luego, una vez que esté creado el objeto y se añadieron los datos, vamos a utilizar el add para añadir este modelo. Bien. Aquí, para que no se confunda, porque esto ya dejó de ser nuestro modelo y se convirtió en un objeto dentro que vamos a guardar en una lista, le vamos a poner ítem. Y aquí vamos a agregar el ítem. Bien, fíjense. Creo la lista, creo el objeto, añado los datos del objeto y agrego el objeto a la lista. ¿Sí? Ahora, una lista sería muy... no tendría utilidad si tuviera un solo objeto, así que vamos a crear más de un objeto. Vamos a copiar y pegar esto. Fíjense que yo estoy copiando también la instanciación de este objeto, lo cual me dice inmediatamente el IDE que hay un error, porque ya hay una variable que se ha definido antes, que es esta, ¿sí? Para evitar esto, yo lo que tengo que hacer es quitar esta definición, y lo que estoy haciendo acá es decir, bueno, ítem que yo ya lo había definido acá, que es un product model, volvérmelo a crear desde cero. ¿Para qué hacemos esto? Esto es una forma de limpiar lo que se hizo hasta acá y decir, bueno, este ítem va a ser uno nuevo, es un nuevo objeto, no es el anterior, no es este, es uno nuevo. ¿Sí? Entonces inicializamos desde cero este objeto y creamos otro objeto acá. Le ponemos, por ejemplo, este puede ser test 1, este podría ser el 2, ¿sí? Y volvemos al final a agregarlo a la lista, ¿sí? Y aquí vamos a crear uno más, un tercero con código 800, y le vamos a poner test 3 y cantidad igual a 0. Bien, y lo agregamos a la lista. Fíjense, creación de la lista, definición del producto por primera vez, del objeto producto, llenamos de datos, lo agregamos a la lista. La segunda, volvemos a hacer un new sobre el producto, pero no lo estamos declarando, aquí simplemente estamos asignando que es un new. Volvemos a llenarlo con datos, lo volvemos a agregar a la lista, volvemos a asignarle el new, le volvemos a decir que se cree desde el principio, asignamos los datos y lo agregamos a la lista. Bien. Ok. Hasta aquí estamos. Tenemos la lista con productos. ¿Cómo podemos enviar estos productos hacia la vista? Bueno, en primer lugar vimos que si nosotros queremos enviarle un objeto a la vista,
simplemente lo incluíamos dentro del view y aquí ya se lo estamos enviando. ¿Sí? Esto lo que estamos haciendo es enviarle una lista de tipo product model. Ahora, en nuestra vista estamos esperando recibir un objeto único aquí a través del model. Decimos que vamos a recibir un objeto único de tipo product model. Esto hay que cambiarlo, ¿sí? Y aquí vamos a definir la lista de product model, porque ya no va a ser un solo objeto, sino que va a ser una lista. Bien, lo tenemos aquí. Estamos enviando la lista. Entonces esto tenemos que vincularlo a nuestro modelo de vista. Ahora, fíjense que ya el IntelliSense nos está marcando en rojo porque ya no tenemos acceso al modelo a un objeto en particular. El modelo ya es una lista, entonces no tenemos un acceso a un lugar en particular. Una forma de hacer esto podría ser acceder a... Déjenme ver... a algún lugar en particular de esta lista, algún ítem en particular, ¿sí? Como puede ser por ejemplo el 0. Pero nosotros lo que necesitamos acá es desligarnos un poco de esto, de poner un índice para agregar en la fila. Nosotros acá lo que necesitamos es añadir una funcionalidad que nos permita, y vamos a borrar todo, que por cada ítem que exista dentro de la lista, cree una fila en nuestra tabla. Bien, ¿y cómo podemos hacer eso? Podríamos hacer uso del famoso for each que ya vimos anteriormente, que les dije que era el bucle por excelencia para recorrer este tipo de colecciones, ¿sí? Que no vamos a necesitar preocuparnos de ningún índice, simplemente el for each va a recorrer todos los ítems que tenga esa colección, y lo cual es muy útil. ¿Cómo lo definimos aquí en la vista? Haciendo uso de Razor con el arroba, vamos a poner for each y vamos a ver que ya nos aparece. Si nos posicionamos sobre for each y apretamos dos veces el botón de tabulación rápidamente en el teclado, vamos a ver que inmediatamente ya el IDE nos da la pauta de cómo se escribe esta porción de código, este bucle, ¿sí? For each var item in collection. Aquí obviamente nosotros tenemos que completar algunas cosas, como por ejemplo esto que dice collection nos está diciendo aquí tenemos que poner la colección. Aquí tenemos que poner nuestra lista. ¿Cuál es nuestra lista? Recuerden que si estamos definiendo que el modelo es la lista, entonces aquí podemos acceder a la lista a través de la palabra model. Model representa esto que estamos recibiendo aquí, ¿sí? Esto es nuestra lista de artículos. Y aquí podemos hacer uso para mejorar la validación del IntelliSense. Nosotros en lo que es var tenemos que poner el tipo de elemento que se van a estar recorriendo, que aquí el tipo de elemento van a ser product model, ¿sí? Fíjense que es bastante procedimental, está diciendo para todo ítem de tipo product model incluido en modelo, en el modelo, ¿sí? En la colección, en nuestra lista, hace algo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Y aquí vamos a insertar código HTML, ¿sí? Fíjense que lo que recibe dentro de los paréntesis es código HTML, para añadir una fila con sus respectivas 3 columnas por cada uno de los elementos que haya en la lista de productos. Y aquí yo necesito agregar la información de el ítem en sí, para lo cual voy a agregar el arroba. Voy a escribir ítem, que ya me aparece, que es esto, que es cada uno de los ítems en la lista. Y a continuación me va a dar acceso a los atributos. En este caso sería código, luego sería descripción y por último sería la cantidad. Bien, nada más que eso. Fíjense, con tan pocas líneas de código ya hemos creado una lista completa de iteración sobre los elementos, un bloque de código de iteración sobre los elementos de la lista para añadir una fila en cada elemento que encontremos, con el código, la descripción y la cantidad. ¿Sí? Guardamos esto, le damos play y aguardamos un momento.
Y nos vamos a nuestro vista de productos y tenemos los productos que hemos definido. No ya en duro, no ya de a uno, sino una lista de productos que hemos traído desde nuestro backend y a través de Razor hemos creado una fila para cada producto. Si ustedes se fijan y analizan esto, vamos a ver código HTML puro, ¿sí? Ya una vez renderizado con los elementos y la información, ¿sí? Bien, les queda a ustedes por si quieren aquí, siempre que vayan a hacer cambios en el backend hay que darle stop, ¿sí? Porque si no los cambios no lo va a tomar. Les queda para los más curiosos, si quieren investigar un poquito cómo funcionan este tipo de colecciones. Dijimos que teníamos las listas, teníamos las queue, ¿sí? Que puede ser una queue de string, que las queue eran las colas. Cola. Teníamos también las pilas, stack, que también teníamos que definirle de qué tipo, de elemento, ¿sí? Como siempre, esto es pila igual a new pila. Y también teníamos el dictionary, ¿sí? Que si ustedes se fijan, a diferencia de las anteriores, aquí no me está pidiendo un tipo, sino que me está pidiendo dos, ¿sí? Y esto es lo que yo les mencionaba, que necesitamos definir qué tipo va a ser el elemento key y qué tipo va a ser el elemento value. Y aquí nosotros podemos decir, por ejemplo, int string, como el ejemplo, ¿sí? Diccionario. Bien. Si nosotros queremos agregar un elemento en el diccionario, fíjense a través del add, que lo va a tener en cualquiera, fíjense que no me va a pedir solamente a un objeto, un parámetro, sino que ya me está pidiendo dos, ¿sí? Pues yo puedo agregar acá, por ejemplo, un legajo, podría ser 5000 o un código postal, supongamos, y acá podría decir esto que equivale a Córdoba. Listo. Voy a usar este diccionario para guardar localidades y no sé, y localidades y códigos postales. Acá pondría 8000 y acá podría, no sé, ni idea si es el 8000, pero esta es la idea del diccionario, ¿sí? Bueno, esto lo dejo para si quieren meter mano ustedes, el que quiera probar un poquito. Nosotros no vamos a usar más que listas en este ejemplo de aplicación. Bien, hasta aquí cerramos el desarrollo de nuestra aplicación y hemos logrado tener ya una lista, ¿sí? en nuestra vista y en nuestro controlador. Ahora, siguiendo adelante, siendo sinceros, este tipo de código no lo vamos a tener nunca o casi nunca. No vamos a tener este caso en donde tengamos que llenar de forma fija una serie de productos, una serie de elementos a enviar a una vista, ¿sí? ¿Cuál sería la lógica? Y usualmente esta información proviene desde otro lado, desde una base de datos, ¿sí? Así que ahora lo que vamos a hacer a continuación es crear una base de datos, ver algunas cuestiones, ver SQL y luego vamos a volver a la aplicación para linkear este sitio web hacia esa base de datos, ¿sí? Vamos a proceder a abrir la aplicación Management Studio. Si alguno no lo pudo instalar, si tuvo problemas, por favor me avisa, porque a partir de ahora vamos a necesitarlo. Si para el que lo instaló ya sabe que se instalan dos cosas. Se instala por un lado lo que es el motor de base de datos y por otro lado se instala lo que se conoce como el Management Studio, que es este IDE para gestionar el motor de base de datos. Se instalan los dos por separados porque una cosa es el motor y otra cosa es el management. O sea, nosotros podríamos tener un servidor solamente con el motor de base de datos sin instalado el management, y el management nosotros lo podremos instalar en nuestra computadora para gestionar ese servidor de manera remota, ¿sí?
sea, no es necesario que esté en la misma PC instaladas las dos cosas. Y de hecho lo más común es que tengan una instancia de servidor de base de datos en algún lugar y el management lo tengan ustedes a nivel local en su computadora para acceder a ese servidor. Bien. El management es un simple IDE, ¿sí?, que tiene todas las funcionalidades para iniciar o entablar acciones contra la base de datos. Pero el que tiene la lógica del almacenamiento, del procesamiento de esos datos, ¿sí?, es el motor de base de datos. Y el motor de base de datos es un servicio que se mantiene corriendo constantemente. Ustedes, si cierran esta aplicación que es el management, la base de datos va a seguir estando ahí, va a seguir persistiendo, que es el motivo por lo cual nosotros querríamos tener una base de datos, que es persistir los objetos, ¿sí? Si ustedes siguieron la instalación como les pasé en el video, van a poder acceder a la instancia que han construido. Acá les debería aparecer de forma automática la instancia. Si no, pueden acceder a través de el nombre de su máquina, ¿sí?, barra el nombre de la instancia de SQL, que si no cambiaron nada durante la instalación, tiene este nombre por defecto, SQL Express, ¿sí? Le vamos a dar Connect aquí, así como está, ¿sí?, así como está. Vamos a dar Conectar. Y vamos a ver a la izquierda que ya nos aparece nuestro servidor de base de datos, ¿sí?, con las bases de datos que tengamos, que en este caso no hay ninguna, porque no hemos creado ninguna, ¿sí? Antes de avanzar un poquito, vamos a ver qué es una base de datos, ¿sí? Y siempre nosotros hacemos alusión a una base de datos pensando en este tipo de bases de datos informáticas, pero no. Una base de datos es cualquier cosa que contenga datos, y eso puede ser una biblioteca, o puede ser un cajón con archivos, un archivero en un estudio de abogados, ¿sí? Eso es una base de datos también. Pero ¿qué estamos guardando ahí? Estamos guardando datos a nivel físico. En el caso de una biblioteca estamos guardando libros. En el caso de un archivero estaríamos guardando expedientes, ¿sí? Normalmente, si estamos desarrollando aplicaciones, obviamente las bases de datos se refieren a bases de datos informáticas, ¿sí?, almacenadas, son datos almacenados en computadoras. Bien, además, dentro de las bases de datos existen muchos tipos de bases de datos, ¿sí? Recién mencionábamos unos que son dentro de la realidad, del mundo real. Tenemos, por ejemplo, una biblioteca es una base de datos de tipo, qué sé yo, es una biblioteca que guarda libros, ¿sí?, guarda objetos reales. Si yo, siguiendo con las bases de datos informáticas, yo creo una carpeta aquí que diga, por ejemplo, facturas, y en donde yo guarde las facturas que voy pagando mes a mes, y diferenciadas por mes, las facturas que voy pagando, los comprobantes de pago, los comprobantes de las facturas, justamente. Esto también es una base de datos. Es una base de datos mía, la hice yo, digamos. Yo estoy diciendo qué es lo que va a tener. Va a almacenar registros, va a almacenar archivos, ¿sí? ¿Basados en qué? Y bueno, en el sistema de archivos de mi computadora, que en este caso es Windows, ¿sí? Entonces van a ser archivos en ese sistema de archivos. El sistema de archivos de la computadora también es una base de datos, ¿sí? El sistema de archivos que ustedes usan en Linux, Windows, lo que sea, va a tener un diferente sistema de guardado y gestión de esos archivos, pero en definitiva está guardando archivos. Es una base de datos de gestión de archivos, ¿sí? Nosotros nos vamos a concentrar en las bases de datos de tipo relacionales. Existen otros tipos de bases de datos, como vimos recién, que pueden guardar archivos. Algunas guardan nodos en forma de árboles binarios, árboles se llaman árboles de nodo, o algunas guardan directamente objetos enteros. En nuestro caso vamos a analizar una de las bases más extendidas, que son las relacionales. Las bases relacionales son bases de datos que vienen, digamos, desde hace mucho tiempo. Ya vamos a ver cuando veamos SQL que van muy de la mano. Que basan su funcionamiento. Vamos a borrar esto. En interpretar los datos como primero elementos que se llaman tablas, que contienen
una colección de filas que a su vez contienen columnas, ¿sí? Y esto obviamente, qué mal que salió, para el que trabajó alguna vez con Excel, ¿sí? Es la típica matriz o grilla, ¿sí? Donde tenemos datos almacenados en columnas y en filas. Las columnas y las filas. Básicamente las bases de datos relacionales hacen esto de guardar los datos, ¿sí? En una especie de registros. Estos no se llaman filas, sino que se llaman en realidad registros, los cuales tienen una cierta serie de columnas, ¿sí? Como vimos acá, cada una con un tipo, y en donde no importa al sistema relacional, no le interesa el orden que tienen estas columnas, ¿sí? O sea, no guarda un orden lógico, ni el orden de las filas, tampoco guarda un orden lógico. El sistema relacional lo único que hace es guarda registros. Esos registros tienen columnas y los guarda dentro de una tabla que es una forma lógica de guardado, ¿sí? Y listo. ¿Dónde está? A nosotros no nos interesa, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Cómo está guardado? ¿Cómo está almacenado? Si una fila es anterior a otra. No nos interesa. Nos desligamos de eso. Después vamos a ver que si nosotros le damos significado a ciertas columnas, podemos ordenar en base a estas columnas, ¿sí? Podemos ordenar las filas, ¿sí? Y obtener ciertas filas que nosotros necesitemos, o ordenadas de alguna forma en particular. Pero eso no está guardado así dentro de la base relacional, ¿sí? Eso es lo que hace básicamente la diferencia que tienen las bases relacionales. Es la forma en la que tienen de trabajar. Además de que tienen la posibilidad de que vinculemos más de una tabla, ¿sí? Entre ellas para obtener los resultados de ambas, ¿sí? En una sola consulta al estilo tabla, ¿sí? Una, dos o miles de tablas se pueden agrupar en este tipo de consultas, que también ya la vamos a ver más adelante, ¿eh? Eso básicamente los modelos relacionales en que se basan. Es un poco más profundo, pero para lo que vamos a ver ahora basta y sobra con eso. Bien. Vimos un poquito aquí que ya nos conectamos a nuestro servidor, ¿sí? Que es lo que figura aquí abajo, aquí arriba, perdón. Tenemos la posibilidad de conectarnos a más de un servidor al mismo tiempo. Para más adelante, si trabajan con muchas bases de datos al mismo tiempo, nos va a listar acá una cantidad de conexiones importantes en las cuales podemos trabajar al mismo tiempo en todas, ¿sí? Y aquí tenemos la carpetita Databases, donde nosotros actualmente no tenemos nada. Tenemos acá CI, si nosotros desplegamos esto que dice System Database, sí o sí el servidor mantiene una serie de bases que utiliza para guardar funciones y algunos objetos necesarios para que esto funcione, ¿sí? Para que el motor pueda ejecutar la funcionalidad que tiene sobre el resto de las bases de datos, que es lo que está acá en System Database. Esto no lo tienen que tocar ni modificar para nada, déjenlo ahí, ¿sí? No lo toquen, háganme caso. ¿Cómo vamos a crear una nueva base? Lo vamos a hacer a través de posicionarnos sobre Databases, clic derecho, donde dice New Database. Vamos a ingresar al prompt, a la ventana, donde vamos a poder crear una nueva base. Aquí de nuevo tenemos muchas posibilidades de configuración avanzadas. Para más adelante, cuando sepan un poquito más de lo que es una base SQL, de cómo funciona, ¿sí? De cómo está compuesta. Está compuesta por un par de archivos, cada uno con un objetivo claro. A que nosotros ahora no nos va a interesar. Simplemente vamos a ingresar aquí el nombre de la base de datos, que yo le voy a poner StockApp. No vamos a tocar nada más, simplemente le vamos a dar OK y esto nos va a generar una nueva base de datos, ¿sí? Aquí la tenemos, el simbolito de base de datos universal. Ese cilindro. Bien, y ahora si nosotros desplegamos esto, vamos a ver que hay muchas carpetas. La que nos interesa a nosotros es Tables, que de nuevo si desplegamos aquí
No vamos a encontrar nada, no vamos a encontrar nada tampoco en las subcarpetas, está totalmente vacío porque nuestra base está totalmente vacía. Antes de pasar a ver cómo crear una nueva tabla, ¿sí? Vamos a ver un poquito más de teoría para entender un poquito sobre algo que se llama normalización. Normalización. ¿Sí? La normalización es una teoría que no la vamos a ver, acá vamos a ver muy por encima. Ustedes entiendan que, por ejemplo, si ustedes estudian esto en base de datos, si ustedes estudian esto en la facultad, esta materia dura un año entero, ¿sí? Lo que es gestión de datos se llama, dura un año entero y no se ve todo, se ve lo básico inicial. O sea, la normalización es una materia teórica que tiene sus bases en la matemática, fuertemente en lo que es el álgebra, pero bueno, ha servido para desarrollar estos sistemas de gestión de bases de datos relacionales y cómo se manejan los datos dentro. Pero, ¿sí? Hay algo que tenemos que ver en la normalización. Lo primero es que si nosotros vamos a guardar un objeto en una tabla, ¿sí? Y definimos la tabla con una cierta cantidad de columnas en donde van a estar los datos que vamos a... quiero hacer cuadradito, disculpen, pero mi TOC no me permite. Ahí está. Con los datos que vamos a almacenar, ¿sí? La columna 1, la columna 2, ¿sí? La columna 3. Lo que nos dice en primer lugar la normalización para que... Ojo que, insisto, la normalización, estas cosas que le voy a decir ahora, son buenas prácticas que nos van a ayudar a construir una base de datos coherente y utilizable. Si ustedes no aplican alguna, no pasa nada, no es que no la van a poder utilizar esa base de datos, sino que van a crear una base de datos que se va a hacer más compleja y luego no va a poder ser bien utilizada usando SQL. ¿Sí? La primera parte es decir, en cada una de estas columnas yo voy a tener que guardar atributos atómicos. ¿Esto qué significa? Supongamos que yo tengo un cliente, ¿sí? Yo tengo un cliente y ese cliente, ¿qué datos tiene? Y tiene un número de DNI, ¿sí? Tiene un tipo de DNI y tiene un nombre y apellido, por ejemplo. ¿Sí? Nombre y apellido. Entonces yo debería crear una columna para el número de DNI, una columna para el tipo y una columna para el nombre y el apellido, ¿sí? Lo que nos sugiere la normalización es que si aquí nosotros tenemos dos datos, un nombre y un apellido, no creemos una sola columna nombre y apellido, sino que guardemos el dato atómico, que guardemos el nombre en una columna y el apellido en otra columna. Bien, datos atómicos que sean lo menos divisible que sea posible. Ahora, aquí hay un límite. Y aquí es donde uno tiene que empezar a buscar una lógica que nos sirva. Y les pongo de ejemplo. Supongamos el campo dirección. El campo dirección, ¿sí? Un dato dirección puede tener un montón de datos dentro, ¿no es cierto? Supongamos que nosotros estamos gestionando una aplicación de pedidos tipo pedidos ya, supongamos. En ese caso la dirección es una parte fundamental, ¿sí? Porque básicamente las aplicaciones se basan en las direcciones de los usuarios y en cómo se trazan mapas desde una dirección a otra, de la dirección del bar donde se hace el pedido a la dirección del cliente, cuánto tiempo se tarda, cuántas veces se pidió en cada zona, en cada calle. O sea, se pueden sacar muchas informaciones necesarias en un tipo de aplicación así. Entonces, ¿qué conviene? Que ese campo domicilio sea lo más atómico posible para que nosotros después podamos hacer uso de esos datos por separado. Entonces, por ejemplo, guardaríamos el nombre de la calle en un campo,
la altura, el número en otro campo, si es departamento, el piso y el departamento en otro. Guardaríamos, por ejemplo, el barrio en otro campo, guardaríamos, por ejemplo, la provincia, la localidad, cada uno en un campo, ¿sí? Todo en campos separados, para tener mucha información sobre la cual explotar luego esos datos que estamos guardando, ¿sí? Ahora, si nosotros supongamos que tenemos una aplicación que gestiona, no sé, una aplicación de abogados, ¿sí? De un estudio jurídico, donde guardamos los clientes del estudio. En esos clientes del estudio nosotros necesitamos guardar la dirección de esos clientes. ¿Vamos a también hacer tan atómicos los datos? Y ahí en ese caso seguramente no, porque ¿qué nos va a bastar a nosotros en un estudio, en una agenda de usuarios, de clientes? Si es es un lugar chico, supongamos. Y nos basta con tener un campo de texto donde salga la dirección y listo. ¿Sí? Porque yo después no voy a hacer un análisis sobre qué cliente vive en qué calle y cuántos casos hicieron por calle. No. A mí me importa el cliente en sí. ¿Sí? Y el domicilio es un dato más. Entonces, en ese caso, seguramente todo el domicilio iría como un campo solo de tipo domicilio, de tipo texto. Y listo. Entonces fíjense que esto de los datos atómicos tiene también su reparo, que hay que hacer un análisis, ¿sí? Pero en definitiva lo que nos propone es que no guardemos en un mismo campo, por ejemplo, nombre, apellido y dirección, todo en en una misma columna. Eso ya estaría totalmente mal, ¿sí? O sea, un objetivo bien claro en cada columna. Por otro lado, ¿sí? Lo que nos dice la normalización es que tenemos que tener un número de columnas constantes. Supongamos que yo acá tengo CN. Y yo acá estoy guardando clientes. Como dije, ¿sí? Yo supongamos que vengo insertando clientes y yo definí esta cantidad de columnas y resulta que viene un cliente más y yo necesito crear una columna nueva, ¿sí? Que necesito decir, bueno, yo para todos mis clientes hasta aquí tuve hasta la columna CN, pero para este cliente en particular y solo para este cliente yo quiero tener una columna CN más uno, o sea, una columna que este puede ser, qué sé yo, que este tenga justo quit y el resto no. La normalización nos dice no, esto no puede pasar y esto sí es una restricción del motor de base de datos. Yo no puedo tener una fila con una columna de más y el resto con otra columna de menos. Si yo defino una columna acá, tengo que sí o sí definirla a nivel de tabla y esa columna se va a definir para todos, señores. ¿Quedarán vacías? Sí, quedarán vacías y se llenará solamente esta. Y ahí tendríamos que ver qué tan útil es agregarla, pero la definición de las columnas son constantes para todos, ¿sí? Para todos los registros. Si yo agrego un registro, una columna más en un registro en particular, esa columna se agrega para todos, ¿sí? Eso es importante. Otra cosa que dice la normalización, como ya vimos, es que no tiene que haber una dependencia sobre el orden, en la posición de las columnas ni de las filas. Nosotros no tenemos que darle supongamos que tenemos la fila, la columna 0, 1, 2, 3. Nosotros no tenemos que darle un significado por el orden de estas columnas. Supongamos que yo digo, bueno, cuando yo seleccione datos de acá, el primer dato que venga de la columna va a ser mi DNI y el dato que venga en el 1 va a ser mi nombre y el que venga en el 2 va a ser el apellido. No puedo darle este significado por el orden que tenga la columna, porque internamente recordemos que el motor relacional no guarda en orden esto, no le interesa el orden en el que están las columnas ni las filas, ¿sí? Entonces quizás si hacemos una consulta de alguna manera, esto me lo devuelve así. Si hacemos otra consulta de otra manera, me devuelve 0, 1 y 2, pero acá me devuelve el nombre, acá me devuelve el DNI, acá el apellido y ya me cambió toda la definición de lo que yo tenía. Esto no se hace. O sea, para eso nosotros definimos, igual eso es como muy rebuscado, es raro que alguien lo haga, sería muy rebuscado, pero bueno, es una de las cosas que nos prohíbe la normalización. Para ello nosotros ¿qué hacemos? Y le damos un nombre y un significado a cada una de estas columnas, ¿sí? Acá decimos esta es la de DNI. Bueno, listo, esta columna es DNI, no importa que venga
que esté aquí el DNI o que esté aquí el DNI. No importa, es DNI. ¿Sí? Yo después lo ordeno como yo quiera a través de una consulta, pero almacenado está DNI en la columna DNI. Listo, se guardó el DNI en ese dato, en esa columna. ¿Sí? Eso es lo que significa que tiene que haber independencia de el orden de la disposición de estas columnas y filas, y eso es fundamental. No tenemos que depender del orden de las columnas, como sí puede ser por ejemplo en la programación, en un array, eso a veces se da, pero aquí no. Por último y final, lo que dice la normalización es que tiene que haber al menos un campo el cual identifique unívocamente a este registro en toda la tabla, ¿sí? Y del cual el resto de los atributos dependan, ¿sí? O sea que si yo aquí, esto es una tabla de clientes y esto es, por ejemplo, un legajo, el legajo tiene que ser único y tiene que identificar unívocamente a ese cliente. Y luego si acá hay un nombre que diga Pepito, bueno, Pepito va a depender del ID 500. Entonces, bueno, este es Pepito. ¿Qué Pepito? Y Pepito Tapia, listo. Entonces Pepito Tapia, que es el legajo 500. Y todos los datos que van a ver aquí van a depender de este 500. ¿Sí? O sea, va a estar el DNI de Pepito Tapia del legajo 500, va a estar el domicilio del legajo 500. Acá no puedo meter, por ejemplo, qué sé yo, un dato de un legajo 800. No, no. ¿Sí? Todos los datos de ese registro legajo 500. Eso nos pide la normalización, que exista al menos un campo, puede ser más de uno, que sea un identificador único. ¿Sí? Ya vamos a ver esto un poquito más en detenimiento. Bien, siguiendo con la creación de nuestra tabla. Para crear una tabla vamos a dar clic derecho sobre la carpeta esta que dice Tables y donde dice Table, el primero, ¿sí? Y esto nos va a abrir una pantallita donde nosotros ya podemos crear aquí las columnas que definen la tabla, ¿sí? La tabla que nosotros vamos a crear para guardar nuestra entidad. Sí, en nuestro caso, nuestra entidad sí es la entidad producto, que la podemos ir a buscar de model para ver qué definición tiene. ¿Sí? Tiene dos campos de tipo string, código de descripción, y tiene un campo entero de cantidad. Si ustedes se fijan, hay aquí dos columnas. En la primera dice column name y data type. La primera es para ingresar el nombre de la columna. ¿Sí? En este caso vamos a ingresar, por ejemplo, vamos a empezar con código. El segundo es el tipo de datos. Y aquí van a ver si explican el combo que existen muchos tipos de datos y que no tiene una correlación directa a la mayoría con los tipos de datos que tenemos en C#. SQL Server define sus propios tipos de datos y cada motor de base de datos define sus propios tipos de datos, ¿sí? Son bastante parecidos a la mayoría, sí, la mayoría hay algunos nativos, como por ejemplo los enteros van a ser nativos y van a encontrarlos en cualquier motor de base de datos y se corresponden al igual que los datos de tipo enteros del código en C#, por ejemplo. En este caso nosotros tenemos de tipo string. Aquí no hay una definición de tipo string, pero tenemos los char, que hay tres, y ya les voy a decir cuál es la diferencia. El primero nos encontramos aquí con char. Y entre paréntesis un número. Ese paréntesis, ese número nos le indica al motor de base de datos la cantidad de caracteres que va a tener ese campo, ¿sí? Si yo mantengo esto que dice 10, aquí esto significa que van a existir 10 caracteres para este código, ¿sí? O sea, va a tener un tamaño de 10. Que sea char significa que la base de datos va a estar esperando que siempre mandemos 10 dígitos, 10 caracteres alfanuméricos a este atributo. Si nosotros mandamos 9, nos va a dar error. Si nosotros mandamos 11, nos va a dar error. Tienen que ser sí o sí 10. ¿Para cuándo se usa esto? Y obviamente si nosotros sabemos que, por ejemplo, un legajo tiene siempre va a tener 15 dígitos. O por ejemplo un quit, si nosotros sabemos que el quit es un número constante y nunca existe una cantidad menor o mayor de caracteres, podemos definirlo a través de un char, ¿sí? Porque estamos seguros que ese atributo no va a variar nunca en el tamaño. ¿Bien?
¿Qué pasa si no estamos del todo seguros o quizás haya algunos códigos que sean de 10 y algunos que sean de 8? Pero yo quiero mantener el campo constante en 10 caracteres y que el resto se rellene con espacio en blanco. Bueno, para eso está el nchar, ¿sí? El nchar, que lo van a encontrar acá, que también tenemos que definir la cantidad de caracteres que tiene el campo. Y la diferencia es que si nosotros, por ejemplo, esta es la cantidad máxima que tiene, mandamos un código de 10, lo va a guardar todo. Si mandamos un código de 8, lo que va a hacer es guardar ese código de 8 y agregar dos espacios en blancos al inicio para mantener los 10 caracteres, ¿sí? O sea, siempre va a tener 10 caracteres, pero nosotros podemos mandar menos y el motor de base de datos inmediatamente lo que va a hacer es insertar caracteres en blanco para completar, ¿sí?, la cantidad hasta llegar a 10. Como última opción tenemos el nvarchar. Y el nvarchar va un poquito más allá y lo que dice es: decime cuál es la cantidad máxima y mándame lo que quieras. Y lo que hace es, si nosotros le mandamos 2 caracteres, guarda solamente 2 caracteres. Listo. Y 2 caracteres. No es que completa hasta llegar a los 10, no, guarda 2 caracteres. Si nosotros le mandamos 5, guarda 5 caracteres, ¿sí? Es variable, por eso se llama nvarchar, es un campo variable en el cual el motor de base de datos analiza cuántos caracteres va a insertar y eso es lo que inserta y nada más, ¿sí? ¿Por qué existe esta diferenciación y en qué momentos usamos uno y usamos otro? Básicamente es por la cantidad de lógica que tiene que, o de proceso que tiene que hacer la base de datos. Si nosotros estamos insertando un char, no hay proceso alguno de la base, porque la base lo único que dice es insertarme un char de 10. Si no me insertás un char de 10, yo te tiro de error para cualquier otra cosa. No hay ningún proceso, ¿sí? Entonces eso sería lo más indicado, como digo, si nosotros sabemos que ese campo sí o sí tiene una cantidad específica. Si nosotros ya nos vamos al nchar, lo que está diciendo la base es va a procesar un poco más, va a ser un proceso un poquito mayor, va a decir, bueno, vos pasame lo que quieras y si no llega a los 10 caracteres yo te lo voy a completar con espacios en blanco. Fíjense que ya hay un proceso entre medio, ¿eh? Y por último el nvarchar, que es el más costoso en este sentido, porque la base de datos va a decir, bueno, yo voy a analizar cuánto me estás enviando. Me estás enviando 2 caracteres. Bueno, ¿cuánto es el máximo? 50. Bueno, listo. Entonces coincide, yo te voy a dejar guardarlo y te voy a acotar, hacer un string de los 50 de esos campos de memoria que vos me pediste, te voy a hacer que ocupes solamente 2, ¿sí? Y voy a poner una banderita para el motor de base de datos para decir, che, este campo que tiene hasta 50 va a estar ocupando 2. Entonces es un proceso un poco más largo, ¿sí? E incluye un dato ahí extra que es o sea, la cantidad de caracteres en cada registro, ¿eh? Todo eso se guarda. Fíjense que para nuestra aplicación no lo vamos a necesitar para nada porque es muy simple, pero cuando ustedes vayan escalando, y esto acuérdenselo, cuando vayan escalando en el uso de una base de datos y se encuentren el día de mañana trabajando en una base de datos de un sistema que inserta miles de registros por segundo, este tipo de pequeños procesamientos y demoras tienen un impacto inmenso, ¿sí? Y si ustedes definen todos los textos que van a guardar a la base, que por ahí miden todos los códigos, por ejemplo, del producto, miden todos 10, y son todos alfanuméricos de 10, y usted le dan un nvarchar de 300, le están agregando un costo extra que va a ser muy caro a nivel de performance para la base de datos, ¿sí? Va a ser muy lenta esas inserciones. Nosotros vamos a asumir que el código va a tener hasta 50 caracteres y lo vamos a dejar así. Y vamos a proceder abajo. Fíjense que yo inmediatamente, al tener esto y al ingresar información aquí, ya se me habilita un rengloncito más abajo donde puedo seguir ingresando más campos. Yo voy a agregar un campo descripción y fíjense que inmediatamente abajo ya se me agregó otro registro para seguir insertando. Aquí vamos a suponer que la descripción puede llegar hasta 300 y también vamos a usar un nvarchar para que guarde solamente lo que le estamos mandando. Y por último tenemos la cantidad. ¿Que la cantidad qué es? Sí, es un entero y aquí sí existe el entero, ¿sí? Y siguiendo con el tema de que en las bases de datos, como sí importa la cantidad de cosas que se guarden y sí importa que se guarde correctamente y no usar espacio de más, porque esto no es que se recicla, sino que se mantiene, persiste.
Van a ver que existe, por ejemplo, un BigInt, que es para guardar enteros muy grandes. Existe el bit, que es para guardar un número entero que puede ser un 0 o un 1, nada más. Van a ver que existe el float, que es para guardar decimales, ¿sí? El entero, bien dicho, que es el entero común y corriente. También hay un entero small int, que es para enteros muy muy pequeños, ¿sí? Como puede ser un número del 1 al 100, del 1 al 1000, ¿sí? Y etcétera, etcétera. Y un tiny int, que son números muy muy pequeños, que creo que va del 1 al 10. Eso está para ver después si algún día lo quieren usar. Nosotros vamos a usar solamente entero. Por ahora no nos importa tanto la performance porque es una aplicación chica. Pero como digo, a medida que se profundicen en SQL, hay cosas que van a ir teniendo que ver. Bien, ya tenemos código, descripción, cantidad. Perfecto, ya tenemos los atributos de nuestro objeto. Según la normalización, lo que sigue ahora sería definir cuál de estos campos, cuál de estas columnas va a ser mi clave primaria. O sea, cuál va a ser el atributo que defina esa unicidad, ese elemento único para una fila de elementos y para una colección de elementos. Y aquí tenemos, volviendo un poquito, vamos a tener que volver un poquito a la teoría. Tenemos dos opciones que nos da el trabajar con bases de datos. La primera opción es utilizar lo que nos dice la normalización. Supongamos que yo tengo la tabla cliente. Sigamos con el ejemplo de la tabla cliente. Uy, no. Vamos a dejarlo así. Y en mi tabla cliente yo tengo el nombre, el apellido, el tipo de DNI, ¿sí? Y el DNI. Lo que me dice la normalización es que yo identifique cuáles son los campos que después van a identificar unívocamente a un cliente. Entonces yo podría decir, bueno, listo, con el nombre, el apellido y el tipo de DNI y el DNI ya debería estar. Y yo con esto ya debería tener una unicidad, una forma unívoca de identificar a un cliente. No va a haber otro cliente que tenga un tipo, un número de documento y un nombre y un apellido diferente. Bien. Entonces mi clave primaria va a estar conformada por todos estos campos. Primary key, ¿sí? Primary key, ¿sí? Clave primaria. Va a ser una clave primaria compuesta por 4 campos. Esto es lo que me dice la normalización. Está perfecto. Teóricamente es lo que hay que hacer. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esto? La primera ventaja es que es más natural porque yo digo, bueno, mi cliente se identifica por estos campos. Entonces es natural, ¿sí? Porque yo digo, bueno, en cada tabla, supongamos que tenga una tabla facturas, ¿sí? Yo voy a tener la información de la factura, acá la info de la factura, y en una parte voy a tener estos datos, esta partecita, ¿sí? El nombre, el apellido, el tipo de DNI y el DNI. Porque va a ser lo que después me sirve, lo que yo tenga en la factura como vínculo a mi cliente. Si la primary key es de este tipo, que se llama natural, ¿sí? Va a ser más fácil leer los registros de la factura, porque yo ya voy a tener en los registros de la factura el nombre, el apellido, el tipo del DNI, el DNI. No voy a tener que irme hasta la tabla de cliente para ver qué cliente es. Ya aquí en la tabla de factura lo voy a poder ver a eso. ¿Sí? Entonces es más natural, ¿sí? Hace más rápido la lectura, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si de repente viene una disposición del gobierno nacional, como ha salido, y dice, para identificar a las personas no hace falta solamente estos datos, sino que hay que agregar uno más, que es el sexo? ¿Sí o sí? ¿Por qué? Porque con la ley de cambio de sexo y todo, si vos tenías todos estos datos en un momento, pero eras de un sexo y cambiaste, por ejemplo, puede ser otra persona. Entonces, el sexo se incluyó. Esto no me acuerdo bien, no les voy a mandar fruta, pero hay, pues, creo que son 5 o 6 campos que se consideran actualmente a nivel nacional para
identificar a una persona. O sea, si vos estás trabajando en un software que requiere identificación de una persona de forma unívoca, tenés que basarte en 5, creo que son 5 o 6 campos, son un montón. Yo antes pensaba que solamente con el tipo y el número de DNI ya bastaba, pero no, también se incluye el nombre, el apellido y el sexo, y un campo más que no me acuerdo cuál es. Supongamos que surge eso de gobierno y dice, bueno, listo, ahora la clave primaria tiene un campo más. ¿Qué hay que hacer? Y imagínate que ustedes tienen eh, 40.000 clientes y 1 millón de facturas. Tienen que cambiar en todas esas tablas la clave primaria. Tienen que hacer una reestructuración completa de la base de datos. Un cambio que es muy costoso, ¿sí? Una pesadilla, diría yo. Directamente una migración de base de datos. Entonces aquí tenemos el principal inconveniente. Si hay un cambio en la clave primaria de definición, nos puede traer un cambio enorme acarreado sobre la base de datos, ¿sí? Porque hay que cambiar todo, ¿sí? Y bueno, por otra parte, la generación y la validación de que esta clave primaria no se repita, bueno, ya va a venir de nuestro lado seguramente, ¿sí? No va a ser de la base de datos, ya va a venir de nuestro lado de la aplicación, de que no podamos insertar otra persona que ya exista, ¿sí? ¿Qué alternativa a esto tenemos? Lo que se llaman claves primarias subrogadas o no naturales o artificiales, le podemos decir. Oh, Dios. ¿Qué es? Decimos, bueno, yo tengo mi tabla cliente con el nombre, el apellido, el tipo de DNI, el sexo y todos los nombres, ¿sí? Yo digo, bueno, yo la verdad que no me quiero arriesgar a definir una clave primaria compleja de muchos campos, porque si después me cambia, ¿qué hago? Yo quiero mantener las cosas simples. Entonces lo que voy a hacer es agregar acá una clave ID, un campo ID. Y ese ID yo digo, bueno, esto lo voy a gestionar yo y cada vez que haya una inserción va a ir siendo un autonumérico y le va a ir agregando el 1, el 2, el 3, el 4 y listo. ¿Sí? ID cliente. ¿Qué ventaja tiene esto? Que es mucho más rápido. Porque yo simplemente defino una clase ID y después gestiono la numeración y listo. Si hay un cambio, después dice, che, pero para reconocer un cliente hay que agregar acá un campo más que es y de qué planeta es. Sí, planeta. No me importa, bueno, yo lo agrego acá y listo. Lo agrego acá. No es mi clave primaria es ID, así que no cambio nada. Listo, no hay impacto en ninguna otra tabla, ninguna otra. ¿Sí? No hay impacto en nada. Tenemos esa ventaja, ¿sí? Primero que un cambio en la definición de la tabla no va a afectar al ID. Para nada. Por otra parte, el ID es un campo de tipo int o de tipo numérico, es un solo campo. Es muy rápido la búsqueda a través de este solo campo, de este un único campo y el ordenamiento y ese tipo de cosas. A diferencia de lo que vimos recién, que eran 4, 5, 6 campos para una clave primaria. ¿Cuál es la desventaja? Que si yo tengo, por ejemplo, un campo, una tabla factura y tengo acá, como dije, la info de la factura, y el vínculo al cliente va a ser por el ID. Entonces acá voy a tener ID, por ejemplo, 30. Y acá voy a tener el ID 305, por ejemplo. ¿Y qué cliente es este? ¿Y este? No tengo información ahí. Para buscar qué cliente es voy a tener que ir hasta la tabla de cliente y buscar el cliente 305 de ID 305. Recién ahí voy a ver el nombre y el apellido, ¿sí? Entonces, la desventaja es que nos proporciona muy poca información. No tenemos información. El ID es un campo totalmente artificial, abstraído de la entidad y no nos provee información alguna, ¿sí? Entonces sí o sí vamos a necesitar buscar esa información de la tabla donde están los datos. A diferencia de lo que veíamos recién, porque si la clave primaria consistía en todos estos campos, yo a ver la factura ya veo el nombre, el apellido, el tipo de documento, el documento, listo, digo, este cliente es este, Cachito Pérez. Aquí no. ¿Sí? Entonces, para definir una clave primaria vamos a tener que hacer este análisis. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Qué nos conviene? Como recomendación, si ustedes están trabajando en una base de datos propia, en lo que sea, creen este tipo de índices subrogados, como se dice, o no naturales, artificiales, índices, un campo ID autoincremental. Ahora vamos a ver cómo se hace y no se la compliquen. Si ustedes ya están trabajando en una base de datos que ya tiene una estructura, fíjense y analicen, ¿sí? Si van a entrar a una empresa o lo que sea, cómo se gestionó antes esto. Si se están usando claves primarias naturales en todas las tablas, y bueno, van a tener que seguir con esa lógica, ¿sí?
o proponer si hay muchos problemas, ya pueden proponer que se cambie a un índice entero subrogado. Eso va a ser un análisis que van a tener que hacer ustedes. ¿Cómo defino aquí una clave primaria? Y bueno, yo voy a optar por tener una clave primaria que sea subrogada. Voy a tener que crear un nuevo campo. Si yo quisiera, podría, por ejemplo, definir estos campos, por ejemplo, porque yo puedo decir, bueno, yo en mis productos voy a tener códigos que se pueden repetir porque pueden ser diferentes tipos, diferentes categorías de productos. Puede ser una impresora y puede ser una memoria RAM y que los dos justo tengan el mismo código, ¿sí? Un código EAN o lo que sea. Pueden ser lo mismo, yo voy a suponer eso. Si yo quisiera definirlos como una clave natural, podría elegir, fíjense que aquí, manteniendo apretado el Shift, ¿sí? El mayúscula, yo puedo elegir más de un campo y haciendo clic derecho sobre este costadito a la izquierda donde aparece la flechita, voy a poder setear como clave primaria, fíjense que es la primera opción y aparecen unas llavecitas. Ahí estaría diciéndole, che, yo quiero estos dos campos como clave primaria. ¿Sí? Si yo siguiera la lógica que vimos recién de tener una clave primaria natural. Yo no voy a elegir eso, yo voy a agregar un campo más que va a ser ID del producto, que va a ser de tipo entero. ¿Sí? Y esto lo voy a agregar, yo esto lo voy a mover únicamente por una cuestión de orden mío, pero recordemos que el orden de las columnas no tiene que importar aquí, ¿sí? Yo lo voy a poner por cuestión de orden. Voy a decir, esta va a ser mi clave primaria, solamente este campo nuevo, este campo ID producto que yo he creado. Bien, este va a ser nuestro ID, listo. Ahora, la numeración que tenga, hay dos opciones de nuevo. Podemos gestionar los números que aparezcan acá, o sea, el 1, 0, 2, 3, 4, 5 y así. Para cada identidad lo podemos gestionar desde la aplicación o lo podemos gestionar desde la base. Lo más fácil es desde la base. Si nosotros lo gestionamos desde nuestra aplicación, vamos a tener que crear toda la lógica para generar un nuevo número cada vez que se vaya a hacer una inserción, ir tomando el anterior, verificar que si hay dos acciones exactamente al mismo momento, manejar la concurrencia. Vamos a tener que crear una lógica importante que aquí ya SQL nos la provee. Así que si nosotros seleccionamos la fila, fíjense que si yo selecciono la fila, va cambiando el colorcito y esta flechita a la izquierda que me indica en qué fila estoy parado. Si yo selecciono la fila que he creado como clave primaria, la que voy a elegir como clave primaria, y voy aquí abajo a lo que dice propiedades, hay una que dice Identity Specification. Si nosotros desplegamos aquí, me dice is identity, no. Si yo lo cambio así, lo que estoy diciendo es, che, yo quiero que esta clave primaria sea de tipo identidad. O sea que maneje SQL el número que le va a poner. Cada vez que haya una inserción, que SQL diga qué número le corresponde. Y listo. Y aquí me dice, bueno, cada cuánto se va a incrementar y la semilla. Esto lo vamos a dejar así. Simplemente poniendo yes. Le vamos a estar diciendo, yo no te voy a pasar nunca este campo. Este campo definilo vos. ¿Sí? Para eso sirve que sea de tipo identidad. Nos vamos a desligar de la generación de este ID. Y esto lo vamos a hacer por una cuestión de que por ahora va a ser más sencillo para nosotros. Hasta aquí todo lo que hemos hecho no se ha impactado en la base. Esta tabla todavía no existe. Para crearla vamos a tener que ir hacia la pestaña arriba, clic derecho donde dice Save Table 1. Le vamos a apretar ahí. Y nos va a dar la posibilidad de cambiar el nombre de esta tabla. Que esta tabla yo le voy a poner productos. La tabla productos. No se olviden de hacer este paso porque hasta que no les den OK aquí, esta tabla no se va a crear. Y si ustedes salen de esta acción, se olvidaron, no se creó nada. Y no se hizo nada. Le voy a dar OK. Y listo. Ya creé mi tabla productos. Si se fijan aquí no aparece. Para que aparezca hay que posicionarnos de nuevo sobre Tables. Clic derecho y aquí tenemos que apretar Refresh. Y ahora sí la vamos a ver. ¿Sí? Nuestra tabla productos. Bien. Ahora vamos a ver cómo podemos empezar a trabajar insertando justamente registros en nuestra tabla. Hasta aquí hemos hecho todo a través del IDE. Y a través del IDE, o sea, mediante acciones, clic derecho, a través del management hemos generado una base de datos y hemos creado una tabla.
Para que sepan, y esto no importa que vean ahora cómo se hace, pero todo esto se puede hacer a través del lenguaje procedimental que se llama SQL, ¿sí? O sea, lo mismo que hemos hecho aquí para crear la base de datos mediante el IDE, se puede hacer mediante el lenguaje SQL. ¿Sí? ¿Qué es el SQL? Y nosotros no vamos a ver lo que es esto, creación de tablas ni base de datos, sino que nos vamos a dedicar a la parte de el manejo de los datos simplemente. ¿Qué es eso que estaba ahí, el SQL? El SQL es un lenguaje de consulta estructurada, se llama, o sea, Structured Query Language. Está diseñado, eso significan las siglas. Está diseñado para administrar y recuperar información de estos sistemas de gestión de bases de datos, que son bases de datos relacionales, ¿sí? Y es muy viejo, viene desde la década del 70. Las bases relacionales y el lenguaje SQL van muy de la mano, vienen de esa época y vienen desde IBM. Recuerden que en aquella época, bueno, para el que le gusta la computación y es medio nerd que haya visto la historia de la computación, en esa época la empresa que comandaba todo en el mundo y que decía qué es lo que se había que hacer y definía los estándares y todo lo que se iba a usar era IBM. IBM en sus mainframes ya utilizaba bases de datos y en aquella época ya se estaba creando bases de datos de tipo Oracle, que son las que se utilizan hoy, obviamente no con la misma tecnología. Imagínense que en aquellos momentos, si era muy inmensa la base, debe haber manejado 1 megabyte y debe haber sido una locura. En aquel momento existía el lenguaje SQL y se escribe así como suena, SQL, ¿sí? Ese lenguaje SQL, ¿sí?, estaba diseñado para trabajar con entornos de IBM en estos mainframes y Oracle. Como yo les mencioné que en esa época IBM era el que mandaba el mundo, después de un tiempito se decidió hacerlo un estándar a este lenguaje. Definirlo como un estándar para que toda base de datos de tipo relacional que existiese pudiera correr este lenguaje y la gente pudiera operar, digamos, obtener datos y hacer lo que necesitara, ¿sí?, sin necesidad de tener un lenguaje propio por cada motor de base de datos. Ese lenguaje estándar se convirtió en el SQL, que se sigue leyendo SQL, ¿sí?, en inglés, van a escucharlo como SQL, que lo leen. El SQL es una derivación de este lenguaje más pensado para el estándar. Hoy no averigüé bien, pero creo que está por el 2.0 o el 3.0, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene este lenguaje? Este lenguaje lo que nos provee es la forma de manejar y gestionar estos datos almacenados en una base de tipo relacional, ¿sí? Es un lenguaje, como se dice, procedimental. Para empezar a jugar con SQL nos vamos a parar o bien sobre la base de datos que hemos creado o bien sobre la tabla que hemos creado y vamos a pinchar aquí este botoncito que dice New Query. Se nos abre una página en blanco y aquí nosotros podemos empezar a escribir. Está pensada para escribir código SQL. ¿Cómo pensó la gente de IBM? Que fue una genialidad, la verdad, este lenguaje. Lo pensó dedicado a los procedimientos. O sea, dijeron, imagínense que yo tengo un robot, ¿sí? Un robot cachito, mi robot cachito, estoy en el año 3000 y ya no escribimos nada, sino que todo se lo pedimos a los robots y ellos lo hacen, ¿sí?, así verbalmente. Si yo quiero insertar registros en una base de datos, le diría cachito, che, insertame en la tabla productos estos valores. Y pondría, no sé, 500, test 1, que sería la descripción, y la cantidad 30. ¿Sí? Eso es lo que le diría yo a mi robot, y mi robot iría, lo insertaría y después me traería un vaso de agua, no sé, algo. Sería genial. La gente de IBM ya en el año 70 pensó, dijo, bueno, lo más adecuado para un lenguaje de manejo de datos sería destinado a esto, al procedimiento, algo muy hablado, muy derivado del inglés. ¿Cómo podemos hacer un lenguaje así? Fíjense, vamos a hacer la sentencia de una inserción en SQL. Para insertar tenemos que poner la primera clave, insertar.
en o dentro de la tabla productos estos valores y entre paréntesis decir los valores que vamos a insertar. Por ejemplo, un código, una descripción, test 1 y una cantidad 2. Listo. Esto genera una inserción en nuestra tabla de productos de esos valores. Así de sencillo. ¿Sí? Fíjense una cosa, aquí estamos declarando un texto y en SQL no existen las comillas dobles. Todo texto se tiene que poner entre comillas simples. Aquí las comillas dobles no existen o tienen otro significado. ¿Sí? Entonces acá yo le estoy diciendo, insertame en la tabla de productos estos valores. Mándame primero 800, después mándame test1 y después mándame 2. ¿Sí? Yo le doy a ejecutar a esto y fíjense, acá me dice un row affected. Fíjense que yo para ejecutar simplemente lo que hice fue presionar esto que dice aquí arriba execute. ¿Sí? Si ustedes quieren solamente ejecutar la sentencia, la señalan así, le dan execute y este execute va a solamente trabajar sobre lo que hayan seleccionado. Eso es importante que lo sepan por si acá están escribiendo verdura, ¿sí? Para que no se los tome en cuenta. Fíjense otra cosa, yo aquí hice un comentario y como comenté esta línea simplemente añadiéndole dos signos menos adelante, ya me la tilda en verde y toda esta línea es un comentario, ¿sí? Eso también les va a servir. Bien, vamos a ver qué hizo acá. Insertó, me dice un row affected. ¿Realmente me insertó? ¿Cómo podemos verlo todavía si no sabemos cómo consultar? Clic derecho sobre la tabla productos. Vamos a ver este que dice edit top 200 rows aquí. Y aquí nos abre en formato de matriz, donde nosotros podemos insertar manualmente campos acá, al estilo Excel. Nos dice, mira, ya hay un registro. El ID 1, código 800-1, cantidad 2. Es el primer producto que hemos insertado. Así de sencillo. Con esta nomenclatura hemos generado el primer insert utilizando lenguaje SQL puro. Este lenguaje es SQL puro, ¿sí? Hoy en día, si bien el SQL está pensado como un estándar para que sea en múltiples múltiples plataformas, que sea diseñado para que nosotros ejecutemos esto en Oracle y funcione, en SQL Server y funcione, en Postgres, en MySQL. Hay una cuestión que es que, como todo, los estándares avanzan a ritmo más lento que lo que es la diaria. Y con los estándares definidos de SQL había muchas operaciones que empezaron a necesitarse y que no las proveía el lenguaje. Entonces cada motor de base de datos empezó a diseñar sus propias nomenclaturas y funciones para hacer ciertas cosas, ¿sí? Y entonces hay código que usualmente es lo que no va a pasar, hay código que no vamos a poder ejecutar en Oracle si viene desde SQL Server porque tiene alguna función, como por ejemplo si nosotros queremos obtener el día actual en SQL tenemos una función que se escribe así, getDate, y esta función obtiene la fecha y hora actual, ¿sí? Y por ejemplo este getDate es una función propia de SQL, no existe en otro lugar. ¿Sí? En otra motor de base de datos. En otro motor de base de datos tendremos otro tipo de función. Entonces hay sentencias que no vamos a poder utilizar en todos los motores de base de datos. Sin embargo, esto que hemos hecho aquí simple es SQL puro y lo podríamos ejecutar en cualquier base relacional con el mismo resultado. ¿Sí? ¿Qué más? Fíjense una cosa, acá yo le estoy diciendo, insertame en la tabla productos estos valores. Y yo el orden se lo estoy dando explícitamente yo. Le estoy diciendo, en la primera columna insertame 800, en la segunda test1 y en la tercera 2. Que si ustedes se fijan, obviemos primero el ID, pero el orden es el mismo. Ahora, ¿qué pasa si yo aquí cambio el orden y pongo cantidad 10, insertame el código 500, insertame test1 y ejecuto esto? Fíjense que ya me aparece un error.
Aquí abajo, si ya habrán visto, aquí en esta ventanita de messages aparecen mensajes tanto para lo malo como para lo bueno. Y ya me dice aquí abajo, query completed with errors. Está completa, se completó con errores, no se hizo. ¿Sí? Me dice conversión, falló la conversión cuando se intentó convertir. ¿Por qué es esto? Porque yo estoy intentando enviar, si se fijan acá el problema es este test 1. Yo cambié y le estoy diciendo, envíame 10 a mi primera columna que es código. Envíame 500 a mi segunda columna que es test 1, que es la descripción. Y envíame test 1 a la última columna que es cantidad. Y ahí es donde explota. Porque test 1, este texto, no lo puede convertir a un entero. Entonces se rompe. Aquí fíjense que yo que estoy volviendo a lo que me decía la normalización. Che, no tenés que depender de esto. No tenés que depender de la ubicación de las columnas. ¿Cuál es la buena práctica? Aquí se puede definir, ¿sí?, las columnas a las cuales vamos a ir a hacer la inserción y las cuales luego vamos a ordenarlas. Por ejemplo, yo puedo poner aquí código y fíjese que aquí es así sin comillas simples ni nada, porque estoy definiendo las columnas, ¿sí?, que yo tengo. Si aquí aprieto control espacio o control J para el IntelliSense, me dice qué otras columnas hay. Acá tengo código, la segunda es descripción y la última que voy a poner es cantidad. Y ahora sí yo puedo insertar tranquilamente acá lo que quiera, porque ya estoy definiendo aquí, ¿sí?, el orden que le voy a dar a la inserción. Y no dependiendo del orden de las columnas que yo definí hace un tiempo, porque pues esto puede cambiar, ¿sí?, y no tiene que ser un problema cambiarlo. Entonces aquí sí le digo código 950, descripción test 2, cantidad 15. Y ahora sí, perfectamente yo estoy diciendo, el primero es el código, lo segundo es la descripción y lo tercero es la cantidad. ¿Sí? Y si yo hago esta inserción, ahora sí me va a insertar correctamente. ¿Sí? Si yo voy a productos, voy a cerrarlo y lo voy a volver a abrir para que vean cómo se refrescan los datos. Ahí está. Tenemos nuestro segundo producto. Y fíjense ahora una cosa, yo aquí en ningún momento le estoy dando valor a la primera columna que es ID producto. Y eso está bien porque nosotros la columna ID producto la definimos como una columna identidad, como les mencioné, y la está manejando SQL. Yo aquí no le estoy diciendo, che, es más, si yo aquí, fíjense, si yo pongo ID producto y quiero definir que, bueno, ahora el próximo inserción que vaya con el ID 10, ¿sí? Fíjense que no me marca nada acá, me dice está todo correcto, dale insertalo, pero cuando lo quiero insertar me está diciendo que hay una columna identidad y que no le puedo insertar un valor explícito, al menos que haga algo, que esto no lo vamos a ver, es una función que podemos cambiar eso, pero no es la idea, o sea, no puedo hacer esto. Justamente la idea es no definirle esto y dejar que SQL lo haga solo, ¿sí?, que lo defina solo. Esto también lo podemos hacer, fíjense, y ojo no se vayan a colgar, si yo lo ejecuto una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, lo que va a hacer el SQL, voy a cerrar aquí, lo voy a volver a abrir, me va a ir insertando el mismo registro una y otra vez. ¿Es el mismo registro? No, porque tiene un ID diferente. Fíjense, no es el mismo registro. ¿Que el registro tiene la misma información? Sí, pero no es el mismo registro. Este es el registro 8, este es el 7, este es el 6, ¿sí? Mi ID producto ha ido cambiando. Y fíjense cómo saltó acá del 1 al 3 por los errores que yo tuve, ¿no? Como cometí errores, intentó hacer licención y lo que hace es generar automáticamente un ID, y como no se dio, bueno, esa ID se perdió, no se usa más, listo, chao. Todo eso lo gestiona automáticamente el SQL. ¿Eh? Para borrar, si ustedes quieren borrar aquí incluso pueden ustedes insertar manualmente algo, ¿sí? Fíjense, me sigue insertando, esto para si quieren hacer alguna prueba de algo. Para borrar, seleccionamos todas las filas con el Shift y el mouse y le vamos a dar delete. Yo voy a borrar todo lo que hice hasta acá para insertar algunos productos un poquito más con más coherencia respecto a lo que vamos a hacer, que es una aplicación, supongamos que gestione elementos de este tipo de una casa de computación.
Y fíjense, yo acá estoy definiendo múltiples inserciones, ¿sí? Que las puedo definir una abajo de la otra sin ningún problema y puedo ejecutar todas con el botón Execute. Las puedo ejecutar todas al mismo tiempo. Fíjense, estoy diciendo código, descripción, cantidad en todas, el mismo orden, y le estoy pasando los mismos valores y en el mismo orden de valores. El código primero, la descripción y la cantidad después. Lo voy a ejecutar, listo. Ya he ejecutado esto, voy a cerrar esto para actualizarlo. En realidad para actualizar acá hay no estaría viendo la opción para hacerlo, por eso no les digo de... Pero bueno, la cierran y la vuelven a abrir, no hay problema. Fíjense, ya tengo insertado mis artículos en mi base de datos y así ya, bueno, de a poquito vamos a ir cargando de base de artículos la base de datos que vamos a utilizar en nuestro sistema. Bien, hasta ahí vamos a dejar el día de hoy, que hemos visto bastante y en esta grabación lo hemos visto más rápido. Si durante la grabación les surge alguna duda para los que están viendo el video, que hubo varios que no pudieron asistir al vivo, por favor me paran y me dicen, me preguntan lo que sea. Si alguien tuvo problemas con la instalación de SQL también me consulta. Lo ideal es que ya lo tengan, lo vayan teniendo listo para hacer estas pruebas que hemos hecho hoy. La semana que viene vamos a seguir trabajando con SQL, vamos a seguir trabajando con lo que es la consulta de datos y el update y el delete, ¿sí? El delete. Y luego de que terminamos de ver cómo se gestionan todos los códigos SQL, vamos a hacer la conexión desde la aplicación hasta esta base de datos, ¿sí? Para aquellos que todavía estén atrasados, que no se hayan puesto a hacer los ejercicios, que no tengan la aplicación hasta donde la tenemos el resto, por favor pónganse las pilas, háganlo. Si dejan pasar más tiempo se les va a acumular cada vez más y se les va a hacer muy difícil. Así que bueno, hasta aquí dejamos, nos vemos la próxima clase, espero que tengan un lindo fin de semana largo y una linda semana, nos vemos, chao.